Esperaron 5 años para poder ver de cerca por primera vez a Urano, y solo tuvieron un día para explorarlo. Soy Caro Ferrari y esto es Universo en una caja. Voyager 2 había sobrevivido al encuentro con Saturno en 1981, convirtiéndose en la única esperanza de completar la exploración de los gigantes gaseosos. El planeta Jorge, como se llamó durante algunos años, fue descubierto en la década del 80, pero del siglo XVIII, por William y su hermana Caroline Herschel. Su mecenas era el rey George III, así que sintió la obligación de nombrarlo en su honor. La comunidad científica no estuvo muy de acuerdo. Después de varias idas y vueltas, decidieron llamarlo Urano. Único planeta en tener un nombre de dios griego, como presagiando que sería el más raro y distinto del sistema solar. La asistencia gravitatoria que aprovecharon a partir de la alineación de los planetas exteriores para el Grand Tour provocó un aumento increíble en la velocidad de la Voyager 2. Esto hizo que su paso fuera breve e intenso. Pero un mes antes del encuentro, algo amenazó con arruinarlo todo. La cámara empezó a fallar de nuevo. Esta vez, las fotos llegaban con franjas horizontales. Las líneas de memoria venían corrompidas por un problema en el formateo de datos. Los ingenieros del JPL trabajaron contrarreloj. En solo 2 días encontraron la celda defectuosa, escribieron un parche y lo mandaron a la Voyager 2 para que la computadora salteara la zona dañada. Mientras, a 3.000 millones de kilómetros de ahí, acá en la Tierra, se estaba llevando a cabo otra actualización importante. Urano era un lugar al que nunca habíamos ido, y las comunicaciones tenían que ser más potentes que nunca para que ningún bit de información se perdiera en el medio interplanetario que nos separa del séptimo planeta. Por este motivo se aumentó la sensibilidad y el tamaño efectivo de las antenas de la Deep Space Network, e incluso se acoplaron varias antenas para recibir señales en simultáneo y combinarlas como si fuera una sola grande. Voyager transmitía 21,6 kilobits por segundo, y si no se hacía esto, se hubieran perdido imágenes y datos claves. El 24 de enero de 1986 fue la excursión de un día a Urano. A primera vista, Urano fue una decepción. Un disco verdoso, pálido, sin características destacables. We had been so spoiled by the glamour and the color and the intricacies of what we saw in the atmospheres of Jupiter and Saturn that Uranus was a little bit of a letdown because it was so bland. Lo primero que hizo nuestra emisaria fue medir la magnetósfera y se encontró con un dipolo inclinado a 59 grados respecto al eje de rotación y desplazado aproximadamente 1/3 del radio del planeta. De repente, Urano era un lugar extraño e interesante, dejando atrás la primera impresión de la aburrida bola lisa. La magnetocola que se generaba se extendía por billones de kilómetros formando una hélice, junto con cinturones de electrones excepcionalmente intensos y niveles de plasma muy bajos. En aquel momento, nadie supo por qué las lecturas eran tan extrañas. Además de la magnetósfera, lo que está totalmente inclinado es su eje de rotación, unos 98 grados para ser exacta, con respecto al plano de la eclíptica. Es como si rodara de canto alrededor del Sol, y no solo eso, sus anillos y sus lunas también están acostadas. Por este motivo, tuvieron que hacer correcciones en el control de actitud, que no es una cuestión de carácter sino de dirección, es decir, cómo se posiciona la nave en el espacio. También los movimientos tenían que ser lentos y suaves, ya que al haber tan poca luz, la cámara necesitaba hacer exposiciones largas y un giro brusco podía arruinar la foto. En luz visible parecía un planeta tímido, liso, uniforme, casi sin detalles. Sin embargo, esa calma era engañosa. En su atmósfera, la Voyager detectó vientos supersónicos de hasta 900 km por hora. Esta está compuesta de hidrógeno, helio y metano que filtra la luz solar y le da ese color azul verdoso tan característico. También supimos que Urano es el planeta más frío del sistema solar, menos 224 grados centígrados, incluso más helado que Neptuno, que está más lejos del Sol. Y aunque en 1986 no se vieron grandes tormentas, hoy sabemos, gracias a observaciones posteriores, que hay bandas de nubes y actividad climática, solo que son invisibles para nuestros ojos.
Voyager 2 detectó una capa alta de neblina alrededor del polo iluminado de Urano. Ese mismo polo emitía radiación ultravioleta intensa, un fenómeno que se llama resplandor diurno. Esto ocurre cuando partículas de la atmósfera absorben la luz solar y remiten parte de ella en longitudes de onda UV. Se relaciona con los procesos fotoquímicos en la atmósfera superior, donde la luz solar descompone el metano y genera neblinas compuestas por hidrocarburos. Como Urano rota acostado durante su órbita de 84 años, cada hemisferio pasa 21 años en completa oscuridad y otros 21 bajo el Sol. Son las estaciones más extremas del sistema solar. Ambos polos tenían casi la misma temperatura en las nubes. Esto fue sorprendente porque se esperaba que el polo iluminado estuviera mucho más caliente. Podría ser que haya mecanismos internos o atmosféricos que redistribuyan el calor, pero todavía no se sabe a ciencia cierta. Con los datos gravitacionales, los científicos estimaron que no tiene una superficie sólida. Dentro podría haber un núcleo rocoso rodeado por un manto de agua, amoníaco y metano bajo presión. Años después, estudios teóricos sugirieron algo más sorprendente, que esa capa intermedia podría contener océanos de diamantes líquidos formados por la presión y el calor. Pero si Urano se mostraba frío y calmo, sus lunas eran otra historia. Miranda, la luna rota de Urano. Voyager 2 pasó a menos de 29.000 kilómetros de ella, siendo hasta ese momento el sobrevuelo más cercano a otro satélite natural. Vieron un mundo extraordinario, estructuras ovaladas llamadas coronas, rodeadas de fallas de hasta 20 kilómetros de profundidad, terrazas escalonadas entre terrenos jóvenes y antiguos. Miranda está totalmente fracturada, como si hubiese sido despedazada y reconstruida. Ariel tuvo una geología más activa en el pasado. Se ven cañones, crestas, llanuras. Su superficie parece más joven al tener menos cráteres. Hay evidencia de criovulcanismo, es decir, flujos de material que salieron desde el interior, posiblemente hielo derretido. Umbriel parece más antigua y casi sin actividad porque su superficie está cubierta de cráteres. Quedó congelada en el tiempo. Se vio una mancha brillante en el fondo de uno de ellos, la llamaron Bunda, aún no se entiende qué es. Por la velocidad y trayectoria de la nave, las lunas fueron capturadas parcialmente por las cámaras y las que estaban más lejos tienen menos detalles. Hasta ahora Voyager 2 es la única nave que visitó tanto Urano como Neptuno, así que la mayoría de imágenes y datos cercanos que tenemos se los debemos a ella. En aquel entonces se conocían 5 lunas mayores, y por el sobrevuelo se descubrieron 10 más. Ahora, gracias al telescopio espacial Hubble y otras observaciones, la cuenta llega hasta 29 en total. Seguimos por Titania, el satélite natural más grande de Urano con casi 1.600 kilómetros de diámetro. No es tan extremo como Miranda ni tan muerto como Umbriel, ya que tiene fracturas y fallas que dan indicio de actividad tectónica pasada, pero también hay zonas suaves que probablemente fueron causadas por flujos helados que cubrieron la superficie en el pasado. Actualmente hay estudios de campo magnético y modelos térmicos que proponen que podría tener un océano subterráneo. Oberon, por su parte, es la más lejana de las 5 mayores y la segunda más grande. Tiene más cráteres que las demás y sus rasgos distintivos son material brillante eyectado por los impactos y unas estructuras como flujos antiguos de material helado. En los últimos momentos de su paso por Urano, Voyager 2 aprovechó para fotografiar sus anillos. Estos habían sido descubiertos en 1977, el mismo año de su partida de la Tierra. Un equipo de astrónomos, liderados por James Elliott, observó la ocultación de una estrella por el planeta. Lo esperable era que se apagara totalmente, sin embargo, antes y después de que Urano pasara por delante, la estrella parpadeó un par de veces. La conclusión lógica era que, al igual que Júpiter, también tenía varios anillos delgados. Con el Sol detrás, la luz iluminó las partículas oscuras y diminutas, haciéndolas visibles a los ojos de Voyager. Estos anillos muy estrechos y definidos tienen lunas pastoras, como las de Saturno.
En aquellos momentos se confirmó la existencia de los 9 conocidos y se sumaron 2 más descubiertos por ella. Ahora sabemos que tiene 13 anillos principales gracias a las observaciones del telescopio Hubble y el James Webb. Voyager se iba de Urano dejando varios misterios nuevos sin resolver. Lo que al principio fue una bola insulsa se había transformado en un mundo fascinante al que valía la pena volver. Y como todavía no se envió ninguna nueva misión hacia allá, los científicos recurren a desempolvar los viejos datos recolectados por Voyager 2. Una nueva mirada, con nuevos métodos y más conocimientos, reveló algo inesperado. Casi 40 años después, descubrieron por qué las lecturas del campo magnético habían sido tan extrañas. Lo esperable era una gran burbuja electromagnética con plasma y unos cinturones de radiación débiles. Lo que encontraron fue una magnetósfera aplastada y vacía, con una radiación tan intensa que casi se compara con la de Júpiter. Solo que acá no hay una fuente que la alimente. No había plasma ni partículas de los satélites que orbitan dentro del campo magnético. Los científicos de aquel momento concluyeron que quizás las lunas no eran tan activas como para contribuir con esto. Viento solar, esa es la clave. Una tormenta de plasma alcanzó a Urano justo antes de la llegada de Voyager 2, comprimiendo la magnetósfera a solo un 20% de su tamaño normal y expulsando el plasma del sistema. También alimentó los cinturones, intensificando la radiación. En un día normal, el viento solar habría sido 20 veces más débil y la magnetósfera sería más grande y abombada. La nave tomó una instantánea del planeta en un momento extraordinariamente raro que solo ocurre el 4% del tiempo. Y ahora nos esperan otros 3 años de viaje audaz rumbo al planeta más lejano, a donde nadie ha llegado antes.